Sábado de la 29ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio es tomado de San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. ¿Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, piensan que acaso eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: Mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala, ¿para qué ocupar la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono, para ver si así da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra de Dios. Muy buenos días. ¿Has escuchado aquella frase que dice: cuando las cosas malas le suceden a la gente buena, hasta parece que es como un reclamo o que exigen respuestas? ¿Por qué las cosas malas siempre le suceden a las cosas buenas? Sería interesante saber a qué específicamente nos referimos con cosas malas y a qué precisamente nos referimos con personas buenas. Porque parece que nuestros criterios no son en realidad los criterios más objetivos para poder describir estas dos situaciones. Muchas veces aquellas cosas que aparentemente son malas, en realidad se convierten en una gran bendición que ayudan a valorar las cosas que verdaderamente son importantes. Y muchas veces aquellas personas a las que nosotros considerábamos muy buenas personas, pues resulta que son las que más profundamente nos hieren y nos lastiman. Nuestros criterios son muy superficiales y por ahí nosotros deberíamos de acercarnos a estos misterios. En la Sagrada Escritura, los libros que están catalogados en la sección de libros sapienciales, especialmente el libro de la sabiduría, el libro de Job y el libro de Coelet, hablan en la línea de por qué las cosas malas les suceden a las personas buenas. Y la idea es hacernos conciencia de esto, de que en realidad no existen cosas malas, sino más bien cómo tú las estás recibiendo. En otros momentos hemos reflexionado de precisamente esas situaciones malas en nuestra vida, ya sea una enfermedad, ya sea perder un trabajo, ya sea cosas que consideramos que a nadie le pasen. Pero esas situaciones son las que a veces nos ayudan a despertar y a darnos cuenta del valor de la vida. Sé de alguien que me dijo, y cómo me impresionó esto en mi corazón, que me dijo: no fue sino hasta cuando el doctor me dijo que tenía cáncer que me di cuenta que estaba viva. ¡Wow! ¿Cuántas veces no sucede así? Sino que hasta que nos dan una noticia de este tipo es cuando nos despertamos y nos damos cuenta. Ahora, el día de hoy en el Evangelio, es un evangelio muy profundo que en otros momentos lo he reflexionado desde diferentes tipos de vista o percepción, porque como palabra de Dios siempre hay mucho que sacar. Es una fuente inagotable que algo nos dice en nuestro diario vivir, en nuestro actual modo de vida. Jesús está predicando, Él está hablando del amor de Dios, Él ahí está. Y resulta que alguien se acerca y le da una mala noticia. En aquel entonces, hace ya algunos meses, reflexionaba sobre qué rápido corren las malas noticias.
Y a veces nuestros oídos captan con mayor atención y más cuidado las malas noticias que las buenas noticias. Si hay un accidente, inmediatamente nos quedamos grabados en dónde fue el accidente, quiénes fueron los que murieron, cuándo sucedió. Pero si hay una buena noticia como descubrieron una vacuna o sucedió esto, difícilmente vamos a recordar qué vacuna era o en dónde sucedió esto, cuándo sucedió, quién la descubrió. Si escuchamos una noticia de que alguien robó, inmediatamente nos vamos a grabar quién fue el que robó, cuándo fue cuando estafaron, cuánta cantidad de dinero robó. Pero cuando escuchamos que alguien hizo algo bueno, que alguien hizo una obra de caridad, no nos detenemos a pensar. Esas no son noticias. A Jesús le dan una mala noticia. ¿Y qué mala noticia? Vamos a escuchar lo que dice el Evangelio y tratar de pensar cuáles serían las malas noticias que pudieran decirle el día de hoy a Jesús y cuál es la respuesta que Jesús nos puede dar el día de hoy cuando Él escucha las malas noticias que andan circulando en internet, en los periódicos, en los noticieros. En aquel entonces era a viva voz y como teléfono descompuesto, no muy lejano a lo que sucede el día de hoy a través de los medios de comunicación, la realidad suele distorsionarse y se nos presenta a veces hasta con más sangre de la que en realidad hay. Pero dice así el Evangelio. En aquel mismo momento, llegaron algunos que le contaron de los galileos cuya sangre había sido mezclada cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Lo vuelvo a leer. En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Les respondió Jesús: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé y los mató eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Es impresionante cómo a Jesús le dan una mala noticia. Y Él junta también la otra mala noticia. Porque una mala noticia fue un accidente. Fue un temblor que a lo mejor hizo que esa torre se desplomara. Algo que a nadie se podía culpar. O quizás se pudiera culpar a Dios. Pero la otra... El otro incidente se culpaba a Pilato por lo que hizo. Asesinó a unos galileos y mezcló su sangre con los sacrificios que estaban ofreciendo. Algo terrible. El día de hoy nosotros escuchamos estos dos tipos de malas noticias. O accidentes que suceden, catástrofes que suceden por la naturaleza, o asesinatos de personas malas que hacen eso. Jesús voltea esos incidentes y hace que las personas vean el cómo están viviendo el día de hoy. Si ustedes no se convierten, van a perecer de la misma forma. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Que va a haber un castigo sobre aquellos que no se convierten? No. Porque momento enseguida va a hablar de una parábola. Y esta parábola va a ayudar mucho a entender cuál es el enfoque que Jesús está dando. No al momento de la muerte, sino a cómo estás viviendo. Eso es lo que más nos debe de preocupar. Había un filósofo que decía: yo no le tengo miedo a la muerte, porque cuando ella llegue, yo ya no voy a estar. Y es que así es. A veces nosotros decimos: oh, pobres de aquellos que murieron en tal accidente tan trágico. ¿Por qué pobres? Si cuando eso sucedió o cuando todo eso se empezó a desencadenar, ellos ya no estaban ahí. Es decir, sí, triste lo que sucedió, pero todos nos vamos a morir. La pregunta no es cómo nos vamos a morir, porque eso va a suceder rápido. La pregunta es, ¿cómo estamos viviendo?
Y eso es precisamente lo que Jesús explica en la parábola siguiente. Les dijo esta parábola, dice Jesús. Un hombre tenía plantada una higuera en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no la encontró. Dijo entonces al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar inútilmente el terreno? Pero él le respondió: Señor, déjala por este año todavía. Mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante, y si no, pues la cortas. El problema no es cómo vamos a morir. El problema no es cómo nos van a cortar, si de tronco, si por hojas, por ramas. El problema es ¿por qué no estamos dando frutos? Y es eso donde Jesús pone el énfasis. Tú te sorprendes de la gente, de cómo muere la gente, en lugar de que te sorprendas de cómo estás viviendo tú tu vida. Porque eso es lo que debería de ocupar más nuestra atención. ¿Cómo estamos viviendo? Lo triste de esa escena no es que vayan a cortar la higuera. Lo verdaderamente triste es de que no dio fruto durante 3 o 4 años. Lo triste no es que las personas mueran. Todos vamos a morir. Lo triste es de que mueren sin haber vivido, sin haber disfrutado la vida. Y es ahí donde nosotros tenemos que sacudirnos y abrir nuestros ojos y darnos cuenta que estamos vivos. Como aquella hermana que me decía: yo no me di cuenta que estaba viva hasta que me dijeron que tenía cáncer. Y en ese momento de depresión, de tristeza, fue cuando desperté y me dije: pero si todavía no me muero, ¿cómo estoy viviendo el tiempo que me queda? ¿Cómo estás viviendo tú este tiempo? Cosas negativas escuchamos todo el tiempo y a veces el morbo o simplemente el chisme hace que nos entretengamos y que nos tomemos esa actitud tan pasiva de sorprendernos de la muerte y la tragedia del otro, cuando más bien debemos de mirar nuestra vida. ¿Estamos viviendo? ¿Estamos disfrutando? ¿Estamos dando frutos de vida eterna? ¿Estamos viviendo en plenitud cada día, cada segundo? Cuando tú te das cuenta que estás vivo, cuando tú te das cuenta que la vida está pasando y se está moviendo en el tiempo, no vas a desaprovechar ningún segundo, porque es algo que no vuelve a ti. Hermano, la muerte es así. Moriste. Pero el vivir está pasando en el tiempo. Y tú no puedes recuperar el tiempo que dejaste atrás. Que no te preocupe el cómo vas a morir si no te estás dando cuenta de cómo estás viviendo. ¿Cómo viviste el día de ayer? ¿Valió la pena vivirlo? Porque alguien pudiera decir: es que le tengo miedo a la muerte. Quiero seguir viviendo, no quiero morirme. Y la pregunta sería: ¿y para qué quieres seguir viviendo si no estás haciendo nada con tu vida? Eso es lo triste, eso es lo dramático. Que el texto del día de hoy nos ayude a despertar y a cobrar conciencia de cómo estamos viviendo cada día. Y que podamos estar despiertos, dando los frutos que Dios espera de nosotros. ¿Y cuáles son esos frutos? El amor. Todo se va a resumir en el amor. ¿Qué tanto somos capaces de amar? Y este Dios, el Dios de la vida, el Dios del amor, el Dios de la dicha, el Dios de la felicidad, el Dios que espera que nosotros seamos felices, el Dios que de muchas maneras y muchas formas nos habla sobre su amor. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La verdadera tragedia no está en el momento de la muerte, sino en cómo estamos viviendo. Haz que tu vida valga la pena de tal manera que tu muerte
sea solamente la cereza que haya coronado una vida llena de éxito, una vida llena de entusiasmo, una vida llena de vida. No sea que a veces ni cuenta nos hemos dado y estamos como esas películas de ciencia ficción, viviendo como zombies, luchando por no morir, cuando lo que debemos de hacer y la invitación que Jesús nos da en el Evangelio es que llenemos nuestra vida de vida. La mejor forma de demostrar que vale la pena vivir es viviéndola. Que tengas un excelente día.